La lección de este día lleva por título Fe en medio del fuego refinador. Pero ya ayer nuestro pastor nos presentaba la idea justamente de que el propósito de las pruebas que enfrentamos no es simplemente pasar por pruebas, sino llegar a reflejar o volver a reflejar la imagen de Jesús, de Dios, que se perdió en la humanidad a causa del pecado. Así que vamos a orar hoy para pedirle al Señor sabiduría para el estudio de este día. Así que le invitamos a que nos acompañe. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia para que nos ayudes a poder dilucidar cómo las pruebas que enfrentamos en realidad pueden hacernos bien. Ayer nos quedamos con la promesa de que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Ayúdanos a comprenderlo y a aplicarlo en nuestra vida. Esa promesa lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, Pastor Ani Perla, nos enfrentamos a una situación que ya más o menos quedó introducida el día de ayer. Vivimos en medio del gran conflicto, hay dos bandos que están luchando. El propósito que Dios tiene para nosotros es que las pruebas finalmente nos ayuden a purificar nuestra mente, nuestro carácter, para que reflejen a Jesús. Pero ahora planteo la siguiente pregunta, Pastor: ¿cómo vivimos en esta lucha en la que estamos? Porque nadie es indiferente en esta lucha, todos tenemos que tomar una posición, si no vemos nada, porque una cosa es que yo sepa que hay una guerra, pero veo al enemigo, lo veo, estoy luchando con él, peleo con él, pero en este caso la lucha que enfrentamos, aunque sentimos los embates del enemigo, no lo podemos ver. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta situación? Porque también puede ser, por el otro lado, que tampoco sintamos la presencia de Dios, aunque sabemos que Dios está ahí, Él sabemos es importante, pero a veces no lo sentimos, no lo vemos y creemos que tal vez estamos en la incertidumbre. Bueno, yo creo que esto es la situación del ser humano, por un lado desesperada, porque alguien ha dicho, bueno, si yo pudiera ver al enemigo y por lo menos que viniera aquí y peleáramos, aunque me gane, pero lo estoy y puedo vaciar un poco mi ira. Recuerdo en otro país que tuve la oportunidad de trabajar como pastor, había una persona que había conocido el evangelio, pero lastimosamente el vicio, él había dejado que lo dominara, y a veces estando borracho, él agarraba un machete, como le llamamos aquí en El Salvador, y entonces él ponía a pegar a la pared, al suelo con ese machete y llamaba al diablo y le decía, ven aquí, diablo. Y el borracho, yo me imagino que el diablo se estaba riendo, lo que pasa es que él no podía verlo. Sí. Y entonces el ser humano dice, bueno, no puedo ver a mi enemigo. De hecho, la Biblia lo dice claro, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes, o sea, en el aire. Hay un mundo invisible, no lo vemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Un día yo aprendí una clave. Ok, si tu enemigo es invisible, o sea que al final quien está detrás de todo, a veces el diablo uno puede ver manifestaciones de él en las personas que se burlan, que se ríen, que te tiran una zancadilla. Bueno, pero en sí al enemigo Dios no ha permitido que lo veamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, si tu enemigo es un espíritu, entonces yo aprendí algo. Llama a otro espíritu para que pelee con él. Entonces, esa es la clave. Ok, tú no puedes ver a tu enemigo. Nuestro enemigo final, último, es el diablo y Satanás, sus ángeles malos. Entonces, yo no puedo verlo a él. De hecho, es mejor que no lo vea. Sí. De hecho, es mejor que no pelee con él, porque al final no voy a poder derrotarlo. Yo soy humano, él es caído, pero es de un orden superior. Ahora, ¿pero qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Llamar a otro espíritu para que pelee con él. Excelente. Y ahí está donde el cristiano es llamado no a pelear contra el enemigo, contra el diablo, sino que es llamado a pelear la buena batalla de la fe. O sea, buscar a Dios, que es espíritu, y entonces Dios, que es espíritu, se encarga y Dios le ordena. Dios puede hablarle a él. De hecho, en los evangelios a mí me llama la atención que siempre cuando Jesús llegaba a un lugar y ahí estaba el enemigo, estaba el diablo, no era Jesús que comenzaba a reprender a los demonios, no, eran los demonios que ante su presencia ellos sabían que había algo más
y sabían que había algo más que un mero ser humano, y ahí estaba Jesús, y se ponían nerviosos, se ponían inquietos, violentos, porque Jesús estaba allí. Entonces lo que yo tengo que hacer es llamar en mi vida a la presencia de Jesús a través de la comunión con Él diaria, permanente, y así nos vamos a sostener como Moisés, que se sostuvo viendo al invisible. Entonces, al final no tengo que concentrarme tanto en el enemigo invisible, sino en el amigo invisible que va a pelear. Él es el que va a pelear contra el enemigo invisible. Amén. Y bueno, en ese sentido, pastor, ¿qué nos enseña la experiencia de Job? Considerando dos aspectos. Usted puede leer en su casa Job 23, del 1 al 10. Son varios versículos. Aquí con nuestro pastor se va a destacar algunos clave, pero ¿qué era lo que sentía Job? Porque al final en ese texto Job está casi que reclamando que quisiera estar delante de Dios, aunque luego parece recapacitar y dice, pero yo sé que me probará y saldré como el oro. ¿Cómo mantener esa confianza, esa fe, incluso aunque expresemos nuestras quejas, si podemos decir así? Porque de alguna manera tal vez también quisiéramos abogar con Dios en medio de nuestros problemas como lo quería hacer Job. Muy bien, Job tenía un problema grande, y es que él quedó en medio de estas dos fuerzas poderosas. Hay un dicho que dice, no se aplica totalmente, pero voy a decirlo, o sea, no se aplica en el sentido teológico, pero hay un dicho que dice, creo que es africano ese dicho, cuando dos elefantes se pelean, la grama sufre. O sea, Job estaba ahí como la grama. Sí. Esos dos elefantes, digamos, era la fuerza del bien y del mal, era Dios y Satanás. Lo podemos ver en el capítulo 1, donde Dios le pregunta a Satanás, mira, ¿y viste a Job? Bueno, ¿verdad? Mira, se porta bien. Ahí pues hay un diálogo. Satanás no está conforme, al final acusa a Dios, porque en esto al final el objetivo del diablo es Dios, nosotros estamos ahí en medio. Pero entonces Job, no sabemos en la historia de Job cuán consciente era él. Para mí es bien fácil leer ahora y saber que el diablo estaba detrás. Sí, claro. Mientras él estaba sufriendo la prueba, él pues no sabía. Es más, cuando Job pasó esta prueba, ni siquiera existía el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Sí, ¿no? Él tenía que depender totalmente de lo que se había ido pasando, la tradición oral. Pero Job tenía una gran inquietud, y ya lo de Job no era como aquella historia que yo les conté de aquel que quería, que llamaba al diablo cuando estaba borracho. El diablo, por supuesto, riéndose, me imagino. Pero aquí Job era, no, voy a llamar al que está del lado bueno, o sea, voy a llamar, y lo podemos ver ahí en el capítulo 23 y los versículos 3 hasta el 5. Y dice así, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Muy bien, aquí vemos entonces que todo el anhelo, el deseo de Job era ver a Dios, hablar con Dios, exponer su caso. O sea, ¿por qué? Porque era como con decir, es que Dios está en silencio, es que no estoy entendiendo. Y aquí está el punto, Dios está en silencio. O sea, si por lo menos habláramos, conversáramos, ya yo sabría. Cuando ya una relación pues ya no se conversa de algo, ya no está bien. Porque uno dice, bueno, aunque sea nos gritamos y todo, pero estamos hablando, por lo menos estamos dirigiendo unos a otros de manera negativa. Pero ya cuando ni siquiera ni nos gritamos ni nada, entonces Job estaba en ese sentido y dice, bueno, yo preferiría que Dios me saliera, y aunque me parta ahí con un rayo, pero que está allí. Porque ese es el problema en la prueba. Nosotros sentimos que Dios no está allí. Pero luego Job hace un autoanálisis. Yo he visto siempre que en todos estos procesos del sufrimiento, es cierto, hay personas, Dios va a enviar personas, pero va a haber momentos que usted siente que nadie puede ayudarle, sí, o apoyarlo. Que uno está solo. Que está solo. Ahí es donde la persona, y lo vamos a ver en Salmos más adelante, en la lección de seguro, es donde el cristiano tiene que aprender a hacer autoanálisis. Job hacía sus monólogos. Job hablaba con él mismo. Job no sabía que Dios lo estaba escuchando. Nosotros sabemos que Dios lo estaba escuchando. Pero noten que en ese autoanálisis Job tiene
una percepción de qué es lo que puede estar pasando y cuál va a ser el resultado final. Y era lo que usted mencionaba, y eso lo vamos a leer. Vamos a leer los versículos, el versículo número 10 hasta el versículo 13. Y dice así: Mas Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de Él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Muy bien. Aquí Job hace un análisis de lo que le está pasando y él dice, logra tener esa intuición y dice él, mas Él conoce mi camino. En la Biblia caminar se refiere a obedecer, se refiere a cumplir la voluntad de Dios. Job está seguro que él ha hecho lo que Dios le pide. Y sabe que ese es el sufrimiento más duro. El sufrimiento más amargo no es cuando usted hizo algo y le viene una consecuencia. Claro, se sufre, pero hay una cierta conciencia y usted dice, ni modo, o sea, me lo merezco. Yo me lo busqué. Sí, hasta más me tuvo que haber pasado. Bueno, pero si no he hecho nada, o sea, no he hecho lo que me está pasando. Cuando lo que le está pasando a una persona excede a lo malo que hizo, vamos a ponerlo en esas palabras. Ahí es donde viene más la angustia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si yo no lo hice, yo no cometí el error. Entonces Job dice, mas Él conoce mi camino, o sea, yo me he portado bien, yo humanamente he tratado. Pero entonces Job dice, ¿será que me está probando? ¿Será que voy a salir como oro? Y entonces la prueba llegó a ser para Job, aquí está en un crisol de purificación, llegó a ser para Job un elemento purificador. Amén. Job dice, va a quedar el oro. Los que trabajan el oro, de hecho hay una ilustración en la lección. En la introducción. En la parte inicial de la lección, hay una historia interesante de alguien que está ahí, vamos a decirlo, purificando oro y le pone más fuego y bueno, trata de que usted puede leer bien esa historia, pero lo que a mí me gustó, o sea, vamos directo a la pregunta que le hizo alguien. ¿Cómo sabe usted hasta dónde ya el oro está puro? Ya no hay que quitarle más impurezas. ¿Cómo sabe usted? Entonces el orfebre dijo, bueno, cuando puedo ver mi rostro en el metal, entonces ahí me doy cuenta que está puro. Cuando puedo ver mi rostro. Así que Job tiene esa noción y Job dice, me probará y saldré como oro. O sea, esta prueba al final está buscando en mí lo mejor de mí. Yo lo puedo poner con otra ilustración. Por ejemplo, imaginemos una excavadora. Entre más profundo va, ahí nos podemos encontrar con diferentes elementos. Por ejemplo, a veces se ha estado construyendo una casa, de repente excavaron y dice, mira, encontramos una vasija que era de tal época. O sea, nadie sabía, se dieron cuenta hasta que excavaron. Ahora, ayer usted hacía que estaba en la lección, una ilustración que llamaba la atención. Si estuviéramos en un estadio y están las fuerzas del bien y del mal para celebrar mi derrota o mi victoria, ¿quién celebraría más? Wow, esa es una pregunta tremenda que deja pensar. Ahora, la pregunta que podemos hacer este día es, ok, si las pruebas son una retroexcavadora que están cavando ahí para ver qué hay, ¿qué van a encontrar? ¿Van a encontrar oro? ¿O el oro solo era un poquito, hay algo superficial? Y por debajo lo que hay es cosas podridas. Wow. ¿Qué es lo que va a encontrar la prueba? Esa es la pregunta. Para Job, esto parece ser una motivación, porque Job dice, no, ahora me voy a esforzar para que todo eso bueno que he hecho se pruebe que yo soy oro. Y ahora eso lo motiva a él en medio de su prueba. Qué excelente, porque todos nosotros tenemos ese mismo camino, si podemos decirlo así, pero eso me lleva a hacer una pregunta para finalizar nuestra reflexión, pastor, y tal vez no sea una pregunta fácil, de hecho está en nuestra lección, y la pregunta es, ¿acaso no hay otro método para purificarnos que no sea el sufrimiento? Bueno, yo creo que tendría que haber otra Biblia, pero si esta es la Biblia que nosotros sabemos que es verdadera y es la palabra de Dios,
no hay. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro método. Es más, ya lo hemos hablado en otras lecciones, que dice que Jesús mismo, bueno, cuando estudiamos el libro o la carta a los Hebreos, que Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús mismo como humano tuvo que aprender a obedecer en esta esfera, porque Él era Dios, pero en la esfera humana. Y las pruebas y el sufrimiento proporcionaron en realidad incentivos, pareciera algo contradictorio, pero proporcionaron los incentivos para poder obedecer. Y tal vez solo me gustaría destacar al final, ya que no hay otro camino. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas pruebas? A veces nos imaginamos cosas bien grandes, y sabe que yo he descubierto que a veces las cosas bien grandes, las pruebas bien grandes, como que las enfrentamos mejor, sí. Pero hay cosas que furtivamente, aquellas cosas que son más pequeñas, que pasan más desapercibidas, son las pruebas que pueden desestabilizarnos. Aquí la lección da una pequeña lista, si lo podemos decir así, y dice, esas pruebas puede ser dificultad de adaptarse a un trabajo. Sí. Para alguien eso puede ser una prueba, una nueva casa. Podría ser tener que sobrevivir a un maltrato en el trabajo. Usted dice, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué yo estoy sufriendo aquí? ¿Por qué todo el mundo mejora o algo? No me apoya. Bueno, podría ser una prueba en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. La familia debería ser el refugio donde nosotros nos resguardamos cuando vienen las pruebas. Podría ser una enfermedad o una pérdida económica. O sea, pueden ser estas cosas, no solamente un accidente o algo, pero cualquier cosa que nos hace dudar de Dios, que nos hace desesperarnos, pues esa es la prueba. Esa es la prueba. Y Satanás nos observa muy bien. Él ve y es paciente para poner la prueba que él cree que nos va a separar de Dios. En el caso de Job, él fue estudiando, fue calculando. Primero le quitó eso, pero vio que Job alabó al Señor. Primero esto otro, y de ahí dijo, no, vamos a la vida de él, y lo tocó. Bueno, el enemigo es muy astuto, así que, pues para responder otra vez a esta pregunta, no, amigos, no, hermanos, hemos caído tanto de la gloria de Dios, estamos tan contaminados que será necesario un poco o mucho de sufrimiento. Bueno, entonces queremos decirle a usted que hay forma de mantenernos seguros, y ya lo ha dicho el pastor en varias ocasiones en estas lecciones, es que nosotros pongamos nuestra vida en Jesús, que caminemos con Jesús. Así que le invitamos a usted que está en sintonía de Radio Adventista o de esta transmisión para que tome esa decisión, y le vamos a pedir a nuestro pastor que ore por nosotros para que en este momento usted pueda decidir en su corazón, yo quiero caminar con Jesús, para que la prueba realmente haga el trabajo que Dios quiere, que sea purificarnos a nosotros. Amén. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias porque sabemos que en este proceso de purificación no estamos solos. Señor, no sabemos lo que hay adentro. Job estaba seguro, el patriarca dice, me probará y saldré como oro. Pero nosotros no estamos seguros, Señor, de decir que si sigues excavando más encontrarás oro puro. Padre, solo te pedimos, Señor, que nos habilites y que nos capacites para soportar la prueba, que nos ayudes a mantenernos fieles, no importa lo que venga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.